Ahora sí, estábamos con un problema técnico, pero ya lo solucionamos. Vuelvo a repetir entonces, en la introducción del libro del capítulo 10. El contenido de este capítulo, ¿no es cierto?, interrumpe la narración de las 7 trompetas, así como el capítulo 7 interrumpe el relato de los 7 sellos. Entonces ayer quedamos con la 7 trompeta y se hace este paréntesis, que en verdad es el capítulo 10 y parte del 11. Luego va a hablar de las 7 trompetas. También lo menciona aquí en este capítulo, ¿no es cierto?, en el versículo 7, con la 7 trompeta, que aparece justo a la mitad del relato, de algunos acontecimientos que suceden cuando se toca la 7 trompeta. Y el capítulo empieza con otra resplandeciente descripción del Señor. Aquí, ¿no es cierto?, en los capítulos 4 al 9, Juan comparte las visiones que se le mostraron en el cielo, ¿no es cierto? Estas visiones que vimos nosotros, el trono de Dios, y luego las trompetas, que son visiones que él ve desde el cielo. Y en el capítulo 10, Juan está ahora de vuelta en la tierra y describe la tierra, describe a un ángel poderoso que desciende del cielo a la tierra. Aquí en este mensaje. Bueno, las trompetas nos llevan a través de la historia hasta el tiempo del fin. Entonces, como decíamos ayer nosotros, las trompetas, Tampoco se ve nada, o sea, se cortó. estamos con un problema con la aplicación Zoom, lo estamos solucionando. O sea, el pastor no se dio cuenta de esto. Si él no lo activa, no vamos a escuchar nada. Vamos a quitar atenta al Zoom también. El internet no falló. Tenemos un problema con la internet, parece, pero ya lo estamos solucionando. Para que vean que esto es en vivo y en directo. Muy bien, quienes están en el Zoom ya están de nuevo reincorporada la... Muy bien. Muy bien, estamos de nuevo ya. Muy bien, estamos de nuevo transmitiendo también por Zoom, para quienes tienen la aplicación. Así que esperamos que nos estén escuchando y viendo bien. Muy bien, continuamos entonces con la introducción al capítulo 10. Entonces yo decía que las trompetas nos llevan a través de la historia hasta el tiempo del fin. Decíamos ayer que las trompetas eran el juicio de Dios sobre los enemigos de Dios a través del tiempo de la historia, desde la ascensión de Jesús hasta el tiempo del fin. Ahora Juan detiene momentáneamente la sucesión de estas trompetas, la sexta, antes de la séptima, para atraer nuestra atención a un evento en particular de gran importancia en estos últimos días. ¿No es cierto? Él trae una atención, por eso dice que desde la tierra va a hablar ahora, y este evento sucedió no hace mucho tiempo. Ya lo vamos a analizar. Veamos el bosquejo del capítulo 10. Aparece el ángel poderoso con el librito, los 7 truenos y el juramento, el toque de la 7 trompeta, el acto de comer el librito, ahí están los 4 puntos que vamos a ver entonces en el capítulo 10 en este momento. Entonces, vayamos al desarrollo del capítulo.
Muy bien, veamos la descripción del ángel poderoso. El ángel significa mensajero, ¿cierto? Y es un poderoso mensajero. Ahora, este ángel, finalmente los comentadores lo describen como el mismo Jesús, por las descripciones que hace del ángel, que son muchas descripciones que también han representado a Cristo en su imagen celestial poderosa. La nube, ¿no es cierto? En el capítulo 1:7 aparece que Jesús también en una nube, que es el mismo Señor Jesús. Como el sol, el capítulo 1, versículo 16, los pies como columnas de fuego, versículo 15 del capítulo 1. Ya todo eso se aplica a Jesús. En Daniel 7:13, Jesús envuelto en una nube llega hasta el Padre. Jesús vendrá en una nube, también dice Mateo 24:30. Ezequiel lo vio un arco iris rodeando al Señor, Ezequiel 1:28. En la transfiguración el rostro de Jesús brilló como el sol, y las columnas de fuego que dirigía al pueblo de Israel en Éxodo 13 y 14 era Cristo, según 1 Corintios 10:14. Entonces todas estas imágenes que vemos de este ángel, ¿no es cierto?, en el capítulo 10, que dice un arcoíris en su cabeza, envuelto en una nube, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, tenía en su mano un librito, puesto en pie sobre mar, etc. Son descripciones que también se hacen en algún momento de la Biblia de Jesús. Entonces ahora nosotros vemos también a este ángel, lo podemos describir con Jesús. Ahora dice la Biblia que es un libro o un librito abierto, que está abierto. ¿Y cuál es este libro? Es importante saberlo, debemos ver cada detalle de la información que aparece aquí, y es importante identificar cuál es ese libro que está abierto en la mano del ángel. Veamos las características de este libro. Primero, es pequeño, ¿no es cierto? No grande, dice, es un librito en la mano del ángel. Está abierto, no cerrado. Al estudiarlo primero fue dulce como la miel, pero luego su dulzura se volvió amarga, ¿no es cierto?, al comerlo en el vientre. Y condujo un gran movimiento misionero, porque después de comer el libro habla de profetizar, de hablar, de predicar. Entonces este libro, que es pequeño, que está abierto, que produce dulzura al estudiarlo, pero después amargura, y que produce la predicación. Identifiquemos entonces este pequeño libro de Apocalipsis capítulo 10. En la Biblia solo hay un libro que empieza cerrado para ser abierto después. Y en ese libro se basa gran parte del Apocalipsis. Es el libro gemelo, le llaman, ¿no es cierto?, del Apocalipsis, para otros del Apocalipsis del Antiguo Testamento, y nos referimos al libro de Daniel. ¿Cómo podemos identificar que el pequeño libro o librito que aparece en el Apocalipsis 10 sería el libro de Daniel? Primero, porque el libro de Daniel es pequeño, tiene solo 12 capítulos, no es un gran libro, comparado con otros grandes profetas que son mucho más largos sus libros. Y el tiempo en que el ángel le dijo a Daniel que el libro sería abierto es el mismo tiempo del cual trata Apocalipsis, el tiempo del fin. Y veamos, Daniel capítulo 12, los versos 4 y 9. Dice, versículo 4 del capítulo 12 de Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y el versículo 9 dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, el libro de Daniel, que fue escrito a partir del 605 aproximadamente en adelante, antes de Cristo, era un libro que se escribió para el tiempo del fin. Por eso se comienza a predicar en el tiempo del fin, como vamos a ver enseguida. Entonces, por eso se refiere al libro de Daniel, porque el libro de Daniel estaba cerrado para el tiempo del fin. Y en Apocalipsis 10
este libro se describe abierto, porque antes había estado cerrado, entonces ahora se abre. Como le dicen al profeta Daniel, cierra las palabras porque están selladas ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Entonces este libro se va a abrir en el tiempo del fin. Y dice, según Daniel Díaz, acuérdense que es un paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima. Y la sexta trompeta ya nos empieza a hablar del tiempo del fin. Y la séptima trompeta es la venida de Jesús. Entonces, en el tiempo entre el comienzo del tiempo del fin y la venida de Jesús, que es el tiempo que nosotros vivimos. En este tiempo es cuando se ha abierto el libro de Daniel para nosotros entenderlo. 7 truenos y un juramento. Veamos los versículos 3 al 7. Ya vamos a volver nuevamente al libro. Jesús habla en alta voz como el rugido de un león. En el momento que él habla, 7 truenos responden. Y el sonido impresionó tanto a Juan que se apresuró a escribirlo para no olvidar ninguna palabra. Pero recibió la instrucción de no registrar nada. Así que la verdad que no sabemos qué quiso decir el Señor en esos truenos. Lo conoce Juan. Pero ya vamos a tener alguna vislumbre de aquello. Ahora es interesante que después de los truenos Jesús levantó su mano y expresó una solemne declaración, juramento. El tiempo no será más. Entonces quiere decir que lo que el libro nos está diciendo, ya no habrá más tiempo en ese sentido. Ya no habría más profecía acerca del tiempo, ya no habrá más tiempo simbólico o profético. Es decir, lo que este libro está presentando, el libro de Daniel, que es dulce en la boca pero luego es amargo, nos refleja la profecía final de tiempo. Ya no hay más profecías con tiempo, con años. Por eso dice, ya no, el tiempo no será más. Y las profecías acerca del tiempo de Daniel 8 y 9 llegan hasta 1844. Ya lo vamos a ver en detalle. Después de este año histórico, el mundo se apresura hacia sus días finales. Como hemos hablado más de alguna vez, 1844 es el comienzo del tiempo del fin. Y lo vamos a explicar ahora. Antes de entrar, vamos a ir a Daniel nuevamente, pero ahora los capítulos 8 y 9. El capítulo 8, versículo 14, en esta profecía que ve o en esta visión que ve Daniel, dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. La profecía, ¿no es cierto?, está hablándole en el conflicto entre el cuerno pequeño y todo eso, está hablando de que iría hasta 2300 tardes y mañana, que son 2300 años, como hemos visto varias veces, que en profecía un día es un año. Vayamos al capítulo 9, donde retoma esta profecía a partir del verso 23 del capítulo 9, que está hablando de los 2300 tardes y mañana, y dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Se refiere a esta orden, ¿no es cierto?, que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y sabe pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará caer el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Veamos, aquí yo sé que están un poquito, pero aquí el gráfico nos va a ayudar. Entonces dice que estas 2300 tardes y mañana o años, y de eso hay 70 semanas cortadas para el pueblo de Dios, que son 70 semanas. Veamos entonces. Ahora, ¿sabemos cuándo fue dada esta orden de edificar Jerusalén? Bueno, hay 3 decretos que fueron promulgados por los reyes de Persa, autorizando el regreso de los judíos exiliados. El primero fue el año 537 de Ciro, el decreto de Darío, el 519 a.C., y el decreto de Antajerjes, que es el 457 a.C. Ahora, este último decreto es el que finalmente le da a los judíos finalmente obedecen, y el que comienza la edificación o reedificación de Jerusalén y del templo. Entonces, dice que está determinado 2300 años, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo? Y entre eso está cortado 490 años, desde el 457 a.C. Entonces, si contamos los 490 años, nos daría 33, pero tenemos que agregar el año 0 que no se cuenta, y quedamos el 34 después de Cristo. Es decir, esos 490 años que están determinados sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo judío, parten el 457 y llega al año 34. ¿Qué pasa el año 34? El año 34 es muerto Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana por los judíos, y ahí se abre el evangelio ahora a los gentiles, a los que no son judíos, y se abre el evangelio a todo el mundo. Entonces ahora el pueblo de Dios no es un pueblo determinado como el pueblo judío, sino ahora el pueblo de Dios es aquel que cree en Cristo como su Salvador, y se abre a todo el mundo. Eso sucede el año 34. Por eso habían 490 años o 70 semanas determinadas sobre el pueblo. Me esperan un segundito que vamos a arreglar el problema del Zoom. Vamos a cortar. Pásame. Estamos teniendo algún problema, que lo estoy haciendo con el teléfono y a ver si llegan algunos mensajes. Muy bien. Esperamos poder seguir con Zoom. Entonces, hermanos, decíamos que 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Israel, que es cuando el pueblo de Israel deja de ser, digámoslo así, el pueblo de Dios. Muy bien, veamos, expliquemos un poquito acá. Entonces, las 3 divisiones de las 70 semanas. Primero dice que hay 7 semanas, luego 62 semanas y luego una semana. 7 años, ¿no es cierto? Desde el 457 hasta el año 34. Esa es la división que habla Daniel. Habrán 7 semanas, 62 semanas y primera semana. Ahora, estas 7 semanas y 62 semanas, ¿no es cierto?, es cuando se edifica o se restaura Jerusalén. Estos 490 años. Pero dice que cuando comience la última semana, aparecerá el Mesías. Es decir, el año 27, cuando aparece Cristo a cumplir su ministerio. La última semana, los últimos 7 años de su ministerio. Los 3 años y medio de su ministerio. Jesús, ¿no es cierto?, hasta el 27. Y hay 483 años entonces donde se edifica Jerusalén, reedifica y se vuelve los cautivos a Jerusalén. Y el año 27 se produce el bautismo de Jesús, con el cual comienza su ministerio, que va a durar 3 años y medio, media semana. ¿Por qué? Porque el año 31 es cuando Cristo muere. Dice que se le quitará la vida al Mesías. Ahora es interesante una pequeña reflexión aquí. Todo esto lo entendía muy bien el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿no es cierto?, sabía de esta información. Y así todo no reconocieron a Jesús como Mesías. Sabiendo la ciudad que iban a hacer, el tiempo en que iban a hacer, el tiempo en que comenzaría su ministerio y en el tiempo en que iba a morir. Estaba. Por eso hay que tener cuidado
en entender las profecías, pero no confiarnos, porque a veces uno dice, no, yo conozco bien el Apocalipsis, Daniel, las profecías, pero los judíos también las conocían y no reconocieron a Jesús. Entonces pudiera ser que nosotros conociéramos muy bien las profecías y no entendamos el tiempo en que viene, y cuando aparezca Cristo nos pille de sorpresa, como le pasó a los judíos cuando Cristo apareció. Muy bien, vayamos a la historia ahora de... Dijimos que los 2300 tarde y mañana entonces terminaban ¿cuándo? En 1844. ¿Qué pasó? Bueno, a mediados del siglo XIX, estudiantes de muchos lugares empezaron a estudiar estas profecías de Daniel. Como ya había iniciado el tiempo del fin, la gente empezó a entender, como decíamos, ¿no es cierto?, que el libro de Daniel se iba a abrir para el tiempo del fin. Y se calculó que la profecía de los 2300 tarde y mañana, o 2300 años, terminaría en 1844. Y pensaron que en ese tiempo entonces el mundo sería destruido. La expresión el santuario será purificada, se entendió que el santuario era la tierra, ¿no es cierto? Digamos hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario sería purificado. Entonces creyeron que el santuario se refería a la tierra. Entonces interpretaron que la purificación de la tierra era la segunda venida de Cristo, ya que en esta ocasión el mundo sería destruido con fuego. Entonces muchos creyeron que entonces la purificación del santuario sería la segunda venida de Jesús. Y en ese tiempo muchos predicadores, ¿no es cierto?, cristianos, ministros, en la década de 1830 empezaron a predicar que Jesús vendría en 1844 y que el mundo sería destruido. Especialmente Guillermo Miller, que lo tenemos acá, empezó a hacer grandes conferencias porque él había estudiado la profecía de Daniel y llega a la conclusión que la profecía de Daniel termina en 1844. Y este movimiento, que pasó a la historia como el movimiento millerista, porque Guillermo Miller era uno de sus principales gestores, o el movimiento del advenimiento. Así se conoció este movimiento, que fue muy fuerte entre 1830 y 1844. ¿Qué pasó? Miles de personas se prepararon para recibir a Jesús en su segunda venida, que se llegó a determinar que era el 22 de octubre de 1844, que es cuando se cumple el Yom Kippur, el día de expiación que tenían los judíos y que estaba en el santuario. Era el día cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Entonces coincidió ese año, que era el 22 de octubre, entonces se coincidió que la purificación del santuario se refería al 22 de octubre de 1844, cuando Cristo debería venir. Y qué espera, qué emoción. Imagínense si a usted le dijeran que Cristo vuelve en cierta determinada fecha y usted anhela que Cristo vuelva. Fue una gran conmoción. El problema que Mateo 24 dice claro que el día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Olvidaron eso. Entonces no podía recibirse a la segunda venida de Jesús. ¿Y qué pasó? Jesús no vino, porque no era la predicación de la venida de Cristo. Y se cumplió la profecía. Esto que fue dulce como la miel, ¿no es cierto? El librito que al estudiar la profecía de Daniel nos implicaba que el santuario sería purificado en 1844, entonces fue dulce, Cristo viene, qué maravilloso. Pero finalmente en el vientre fue amargo. Fue amargo. Y dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Esto produjo finalmente y vino un gran, como se conoce, como un gran chasco. Todos se preguntaban por qué. Todos esos fieles fueron el hazmerreír de todo el mundo. ¿Y cómo podían explicar ese amargo incidente? Ahora, aquí surgen varios grupos. Después de este gran chasco hubo un grupo que siguió poniendo fecha, al día de hoy, de que Cristo vendría. Y cada cierto tiempo sale gente que dice, no, tal fecha, el fin del mundo, tal fecha. Eso no podemos creerlo. Que las profecías de aquí, que la profecía de Nostradamus, que la profecía de los incas, ¿se acuerdan del año 2012? La profecía de los mayas. Y la gente cree a veces en esa fecha. Pero la Biblia es muy clara. En Mateo 24 dice que el día y la hora nadie lo sabe. Así que no podemos creer cuando dice, no, hay una fecha. No hay fecha. Hay señales, pero no fecha. Otro grupo no quiso saber nada con el Evangelio.
Se volvieron ateos, no quisieron saber nada con Dios, ninguna cosa. Y otro grupo siguió investigando, orando a Dios y diciendo, bueno, ¿por qué nos equivocamos? ¿Dónde está el error? Y la profecía se cumplió. Era necesario, sin embargo, que se cumpliese Daniel 10, 11, que es la amargura del vientre, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la equivocación? La purificación del santuario no era la tierra, era la purificación del santuario celestial. En Hebreos capítulo 9, si estudiamos, habla referencia a un santuario en el cielo. Cuando a Moisés se les pide que construya el santuario en la tierra, que se construye con tiendas primero y luego se hace el gran templo, el templo de Salomón, la reconstrucción de ese templo que tienen los judíos, dice, te voy a dar un modelo para que lo construya. El modelo es el modelo celestial, porque en el cielo hay un santuario. Y así lo dice Hebreos capítulo 9. Ahí pueden estudiarlo. Y la fecha era correcta entonces, sí, era el 22 de octubre de 1844, pero el evento era el equivocado. Jesús iniciaría su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, de esta forma lo purificaría. Veamos, aquí vamos a hacer. Está el santuario, yo puse el santuario porque es fácil poder explicarlo. El santuario que tenían los israelitas cuando salieron de Egipto y luego Dios les hizo construir este santuario donde estaría la presencia de Dios. El santuario estaba compuesto por dos partes. El atrio o patio, donde estaba el altar, y a este altar traían aquellos que pecaban un cordero o la ofrenda, que a veces era un palomo, un becerro, un cordero, depende, y allí era sacrificado. Y luego está el lavacro o la fuente, donde el sacerdote se lavaba antes de entrar al santuario. Entonces está el atrio, el patio y luego el santuario, propiamente tal. Entonces aquí se traía la ofrenda. Y todos los días, por el pecado del pueblo, se mataba un corderito en la mañana y otro en la tarde. ¿Esto qué representaba? Representaba que un ser inocente tenía que morir por nuestros pecados. Era el audiovisual, el PowerPoint que usó Dios para explicarle a los israelitas el sacrificio de Jesús. Todo esto representa el sacrificio de Jesús. Entonces cada vez que había que matar un corderito estaba representando que el Hijo de Dios moriría por nosotros. Por eso cuando aparece Cristo, Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque representa a Cristo. Es decir, el símbolo era el Cordero que representaba a quién, a Cristo. El tipo, y ahora el antitipo es Cristo. Entonces, Cristo que muere en la cruz, ya se termina el sacrificio, como vamos a ver en un momento más. Y en el lugar, en el santuario propiamente tal, habían dos lugares. El lugar santo, donde estaba el candelabro de oro de 7 brazos, que simbolizaba el Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo. Aquí los panes de la preposición, 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel y simbolizaba la palabra de Dios. Y el altar del incienso, ¿no es cierto?, donde se quemaba el incienso, que subía al trono de Dios y que simbolizaba las oraciones. Luego, en el lugar santísimo, estaba la Santa Shekinah, que era cofre grande, ¿no es cierto?, donde adentro estaba un poquito de maná, la vara reverdecida de Aarón y la tabla de los 10 mandamientos, conocida como el arca. Esto es lo que dicen que se escondió y que no se ha vuelto a ver, y por lo tanto en el santuario, cuando Cristo estuvo en esta tierra, ya esto estaba escondido, no existía. Y ahí está con los querubines, y esto representa el trono de Dios, la Santa Shekinah, la misericordia de Dios, el trono. Entonces, todos los días los sacerdotes mataban un corderito, esa sangre, ellos se lavaban en la fuente que yo hablé, entraban al santuario, al lugar santo, y asperjaban esa sangre sobre esta cortina, queriendo decir que el pecado del pueblo se trasladaba al santuario. Y una vez al año, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, celebra el pueblo judío,
el sumo sacerdote tomaba la sangre de un cordero que sacrificaban representando a Cristo, al Mesías, la asperjaba aquí en en la Santa Shekinah y se cambiaban las cortinas. Todo esto se hacía, ¿no es cierto? El único que entraba a este lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, ¿qué pasa en 1844? Cristo intercede, dice, por nosotros en el santuario. Hasta 1844 Cristo intercede en el lugar santo. Pero a partir que empieza el juicio investigador y empieza el tiempo del fin, Cristo pasa del lugar santo al santísimo para hacer la purificación del santuario. Lo que representaba en el santuario terrenal ahora se hace en el santuario celestial. Y a partir de ese momento comienza el tiempo del fin. Por eso vivimos el último tiempo, porque Cristo ahora está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros, purificando nuestros pecados. Entonces, el sacrificio de Cristo no está completo en la cruz, se completa en el santuario que existe en el cielo, cuando Cristo pasa del lugar santo al santísimo, que es lo que dice en 1844. No era la venida de Cristo, era la purificación del santuario celestial. Espero que esto haya quedado un poquito claro, si no en algún momento me pueden escribir y podemos estudiar un poco más profundo esto. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Bueno, con frecuencia nos vemos descuidados nosotros de la palabra de Dios. No tomamos en cuenta el mensaje de Dios. Somos como el hombre de la parábola que dijo: mi Señor tarda en volver, no necesito preocuparme, falta mucho tiempo. Porque como esto partió en 1844, todavía el Señor no ha venido, pensamos que falta mucho. Pero vivimos los descuentos de este mundo. Ahora, el versículo 11 da una frase bien interesante. Dice: es necesario que profetices otra vez. Hemos de llevar este mensaje ahora, sí, correctamente entendido, a todo el mundo. Esta es la gran misión de la iglesia que Jesucristo ha dado a la iglesia. No somos una iglesia más, es la iglesia del Señor para este tiempo. Tenemos la misión de predicar el tiempo del fin, del ministerio de Jesús, que Él está realizando. ¿Y qué espera Dios de nosotros? ¿Pero habrá mucho tiempo todavía? ¿Faltará mucho tiempo? No, es cosa de mirar a nuestro alrededor, lo que está pasando, y nosotros estamos viviendo una contingencia especial. Es decir, este mundo se cae a pedazos a nuestro alrededor. Los científicos no dan mucho tiempo al planeta Tierra, han invertido millones en buscar otro lugar donde vivir, porque queda poca agua. Nosotros hemos vivido el problema del calentamiento global, especialmente aquellos que vivimos aquí en el extremo sur austral del país. Este año nos sorprendió que la Antártida comenzó a derretirse. Se descubrió incluso una isla que estaba cubierta de hielo que no se descubrió por esto del calentamiento global, y estamos viviendo graves consecuencias de sequía, de inundaciones, etcétera, producto del calentamiento global. Nuestro mundo se cae de pedazos. Estas pestes que estamos recibiendo, a pesar en un mundo con tanta ciencia de salud, estamos viviendo una pandemia que no sabemos cómo detener. El aumento de las guerras, etcétera, todo lo que predijo Jesús en Mateo capítulo 24, que cada día va a mayor aumento. Entonces, ¿usted cree realmente que queda mucho tiempo? En verdad que no. Y el fin viene, por lo tanto tenemos que prepararnos. Por eso necesitamos acercarnos a Cristo como nuestro Salvador. Él viene a buscarnos. Este estudio que hemos hecho el día de Apocalipsis capítulo 10 nos está hablando de que queda poco tiempo. Por eso es necesario ir a Dios. No es para alarmarnos, no es para volvernos locos, no es para dejar de vivir la vida y decir ya el Señor viene, como pasó en 1844. Pero es para prepararnos espiritualmente. Y aquellos que busquen de corazón a Dios van a saber el tiempo. Y van a saber lo que tenemos que hacer. Pero estas cosas nos están llamando a reflexionar, a buscar a Dios, a no tener a Dios solo como un talismán, solo creer de la boca para afuera. Acuérdense ustedes que Cristo dijo:
Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. No los conozco, dirá. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es importante estudiar la Biblia y buscar a Dios y buscar su voluntad. Y descubrir esto que el Señor dejó en el Apocalipsis de descorrer el velo. Entonces, a partir del capítulo 10, nos ratifica nuevamente que nosotros vivimos el tiempo del fin. Dice que ya el tiempo no será más, es decir, no hay más profecías de tiempo. La última se cumple en 1844. No surgirá otro tiempo. Y ya vamos sobre los 160 años. ¿Cuánto tiempo más esperar al Señor para venir? Vemos cómo está nuestro mundo convulsionado. En un país como el nuestro, que vivíamos paz, tranquilidad, estamos totalmente desvalidos y vemos grandes problemas. El Señor viene pronto. Ahora es importante acercarnos a Dios. Y como lo he dicho más de una vez, si yo me acerco a Dios y esto no fuera verdad, no pasaría nada. Pero si esto es verdad, y como yo creo claramente que así es, y el Señor viene y yo no creí, no podría ir al cielo. Por eso te quiero invitar a que tú puedas venir al cielo, a que vengas a encontrarte con Jesús, a que le aceptes como su Señor, como su Salvador. Él vino a morir por ti en la cruz. Pero eso implica vivir a la manera de Jesús, vivir como Jesús quiere. Así que te invito a que te acerques a Cristo a través de la salvación. Ven a Él. Él te va a recibir porque te ama. Está pronto a venir a buscarte para llevarte al reino de los cielos. Mis amigos, quiero invitarles a orar. Luego vamos a tener un himno para cantar y terminar con ese canto. Quisiera en esta hora en especial orar. Acuérdense ustedes, cada noche oramos a las 21 horas como iglesia en todo el país. Quiero especialmente orar por mis amigos de Puerto Williams. Han declarado, ¿no es cierto?, el toque de queda permanente. No es fácil la situación allí en esa ciudad, en esa isla. Yo quiero a través de esto, sé que más de alguien está conectado de la isla, que estamos orando por ellos, que el Señor les cuide, les proteja. No olvidemos de orar por el personal de la salud, que está arriesgando su vida por sanarnos a nosotros. Que el Señor los prepare, los cuide, los acompañe. Y a cada uno de nosotros que nos dé tranquilidad, serenidad. Son tiempos difíciles, pero el Señor nunca abandona a sus hijos en los tiempos difíciles. Sintamos la presencia de Dios, que el Señor nos acompañe, nos guíe por sobre todas las cosas. Y les invito entonces ahora a orar al Señor. Amado Padre, gracias por tu amor y bendiciones. Gracias porque eres nuestro Dios, en ti podemos confiar. Gracias porque mostrarnos, Señor, lo que sucederá. Y al mostrarnos el libro de Apocalipsis, aquí esta experiencia que tuvo el pueblo de Dios en el 1844, que pensamos que tú venías, pero no era así. Pero sabemos que Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, el cual ha sido purificado, y eso comienza el juicio investigador y el tiempo final. Señor, ayúdanos a venir a tu Hijo amado, quien nos perdona, nos salva, para estar registrados en el libro de la vida. Tú nos puedas guiar, acompañar en todo, Señor. Síguenos bendiciendo, síguenos cuidando y podamos seguir descubriendo el libro de Apocalipsis, Señor, que tienes para nosotros grandes verdades para estar preparados para el encuentro contigo. Bendice a cada uno de los que están a través de las redes. Bendice cada hogar representado, Señor, y úngenos con tu Espíritu, guíanos, dirígenos en todo. Que se haga tu voluntad en nuestra vida, acompáñanos en todo, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, le invito a cantar este hermoso himno. Oh Cristo, te adoro.
ante el Señor. Por esto de ojos te rindo mi amor. Que Dios les bendiga, les acompañe y nos encontramos entonces mañana a las 20 horas para estudiar el capítulo 11 ahora de Apocalipsis. Que el Señor les bendiga y les acompañe.